Para que un entrenamiento funcione, tenemos que tener ciertos principios básicos cubiertos. Hoy voy a hablar acerca de algunos de ellos para que tengáis una lista, para que los podáis chequear con la planificación que lleváis actualmente, para saber si se cumple, si no se cumple, y a partir de ahí estoy totalmente convencido de que vais a poder mejorar sin duda vuestro entrenamiento y vuestro progreso. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es con mucho más contenido. Os podéis apuntar ahí a la newsletter en la que ya formamos una comunidad muy chula, es totalmente gratis y yo lo que voy a hacer es enviarte un mail cada semana con contenido acerca de ganar músculo, ganar fuerza, obtener una recomposición corporal, así que te puedes apuntar por ahí totalmente gratis y además también te puedo echar una mano con tu entrenamiento, todo ello en lifters.es. Y a ver, como digo, hay ciertos básicos para que un entrenamiento funcione. Obviamente, cuando estamos empezando, cuando somos principiantes, vamos al gimnasio o entrenamos en casa o vamos a un parque de calistenia y nos ponemos a hacer cualquier cosa, por ejemplo, unas dominadas, unas flexiones, con eso ya vamos a mejorar. Eso está más que claro, porque partimos de no hacer nada a hacer simplemente algo y con ello el músculo se tiene que adaptar y obviamente vamos a generar ciertos cambios. Pero pasado un tiempo, tenemos que hilar un poco más fino y el entrenamiento no puede ser algo caótico. El hecho de ir a entrenar a un gimnasio o en nuestra casa, como digo, en un parque, pero ir sin un plan, hacer simplemente los ejercicios que vemos, que le copiamos al de al lado, o ejercicios que nos vienen a la cabeza porque nos acordamos de ellos, no tiene ninguna lógica porque lo más probable es que nos pasemos muchísimo tiempo así y no veamos progreso ninguno. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta son ciertas cosas. Vamos a ir punto por punto. Como digo, he seleccionado algunas de las más interesantes y las podéis ir repasando en vuestro programa de entrenamiento para saber si se cumplen o no se cumplen. Por una parte estaría el volumen de entrenamiento. He compartido hace tiempo una tabla con el volumen mínimo efectivo, el volumen máximo adaptativo, el volumen máximo recuperable, todos estos volúmenes que se refieren al periodo de una semana y separados para cada grupo muscular. Entonces, si por ejemplo tenemos el pecho, que el volumen mínimo me lo invento, ahora no tengo la tabla delante, son 12 series. Bueno, pues en este caso sabemos que tenemos que hacer 12 series como mínimo a la semana para ese grupo muscular para o bien mantenerlo o bien ir creciendo poco a poco. Bueno, pues así para cada grupo muscular y obviamente tenemos que ajustar esto bien porque dependiendo de cada persona habrá músculos en los cuales queremos darle un poco más de volumen porque están algo rezagados y habrá otros grupos musculares que simplemente con darles un volumen mínimo efectivo o un volumen de mantenimiento es más que suficiente porque están adelantados con respecto al resto y no es necesario más. Así que bueno, tenemos que ir jugando bien con todo esto y diría que es una de las variables principales básicamente porque si no hacemos un volumen mínimo efectivo, lo más probable es que acompañado de las otras cosas que tenemos que cumplir, pues no vamos a conseguir ese cambio que estamos buscando. Por una parte estaría eso, y ya digo, es muy personal, porque yo, por ejemplo, hay ciertos grupos musculares que con 12 series me crecen perfectamente, otros con 14, otros con 16, pero normalmente por ahí anda la media, entre 10 y 20 series para cada grupo muscular a la semana. Luego es cierto que para otros podemos meterles mucho más volumen sin ningún tipo de problema porque se recuperan bien y además podemos darles más frecuencia. Estos suelen ser quizás para ejercicios más analíticos, para el bíceps, para el tríceps. Bueno, para estos podemos incluso meter bastante volumen si es que son grupos musculares rezagados, pero bueno, normalmente siempre intento en mis programas de entrenamiento que la base sea ejercicios básicos, ejercicios en los cuales vayamos mejorando la fuerza, etc. El segundo punto que tenéis que tener en cuenta es la intensidad. Y esto se refiere básicamente a quedarnos cerca del fallo en cada serie. No significa que tengamos que dejar una repetición o 0 repeticiones en la recámara en todas las series o en todos los ejercicios, porque obviamente en una sentadilla es mucho más interesante dejar entre 2 y 3 repeticiones porque nos va a fatigar mucho más porque es un ejercicio mucho más demandante. Y en un curl de bíceps, pues podemos dejar incluso 0 repeticiones. Podemos llegar al fallo absoluto porque es un ejercicio que a nivel de fatiga no representa tampoco mucha y nos vamos a poder recuperar bien. Así que siempre que nos quedemos cerca del fallo, podemos ir jugando con este RIR que se refiere básicamente a lo lejos o cerca del fallo que nos quedamos. En ejercicios básicos, intensos, pesados, ejercicios que demanden bastante, bueno, pues con quedarnos a 2 o 3 repeticiones sería más que suficiente. Ejercicios que estén un poco ahí entre medias, con 1 o 2 repeticiones antes de llegar al fallo, sería también más que suficiente. Y luego para aquellos ejercicios más analíticos, ejercicios en los cuales podemos exprimirlos al máximo y no van a repercutir a nivel de rendimiento, a nivel de fatiga, a nivel de recuperación, bueno, pues ahí podemos llegar al fallo absoluto sin ningún tipo de problema.
Para esto recomiendo llegar al fallo puntualmente en ciertos momentos para saber lo que se siente, para saber lo que es exactamente, porque si no, lo más probable es que pensemos que sí, que nos quedan 2 repeticiones, 3 repeticiones, pero que realmente nos queden bastantes más. Entonces, en este caso, recomiendo ir jugando un poco, ganando experiencia en este terreno, para saber si realmente nos estamos quedando a 1, a 2, a 0, a ninguna, porque normalmente un error que suelo ver es precisamente ese, el hecho de pensar que sí, que estamos dejando 1 o 2 y realmente estamos dejando 5 o 6, porque no nos estamos exprimiendo al máximo. Y esto significa que no vamos a conseguir esas adaptaciones necesarias para ir ganando músculo o ir ganando fuerza. Por otro lado, estaría la frecuencia de entrenamiento, que quizás es menos relevante. Es verdad que yo siempre recomiendo una frecuencia de 2 o mayor, pero hay personas que con una frecuencia 1 pues se motivan más, les gusta más la rutina, se sienten más a gusto. Así que bueno, aunque quizás no es una frecuencia óptima o no es una frecuencia tan buena como una frecuencia 2 o una frecuencia 3, sí que para ciertas personas puede ser algo ideal, principalmente por esa adherencia que les genera. Pero bueno, si tenemos que dar unas cifras en concreto, mi recomendación es optar por una frecuencia 2 para la gran mayoría. Y si tenemos ciertos grupos musculares un poco rezagados, a los cuales les necesitamos dar un poco más de trabajo y queremos dividir en más veces por semana ese trabajo, bueno, pues podemos meter una frecuencia 3, 4, incluso podríamos hacer una rutina full body de 3 o 4 días por semana en la cual entrenamos todos los grupos musculares cada vez, dividiríamos evidentemente todo el volumen en esas sesiones y podría ser también una buena idea. Pero como digo, esto ya depende un poco de la persona, de cómo le guste entrenar, de cómo le guste planificar cada sesión de entrenamiento, etc. Y para terminar, hay 2 factores que para mí también son súper interesantes, 2 básicos para que un entrenamiento funcione, como son la selección de ejercicios y la sobrecarga progresiva. He puesto estos 2 porque considero que van de la mano, ya que a la hora de hacer una sobrecarga progresiva es importante estar a gusto con los ejercicios que estamos haciendo. De nada sirve que yo intente ir subiendo el peso poco a poco en la barra o las repeticiones o las series en un press de banca si es un ejercicio que me genera incomodidad, con el cual no estoy a gusto, con el cual siento ciertas molestias en los hombros, con el cual siento que cada vez que subo un poco el peso desvirtúo la técnica. En cambio, si tengo un press con mancuernas, tengo unos fondos en paralelas, tengo por ejemplo unas flexiones lastradas en anillas, tengo cualquier ejercicio de estos con el cual me encuentro más a gusto y me resulta más sencillo hacer una sobrecarga progresiva, pues siempre voy a tirar más por estos ejercicios. Así que eso es importante también, hacer una lista de los ejercicios que mejor nos vienen, con los que nos sentimos más a gusto dentro de cada grupo muscular. Por ejemplo, pongo la espalda y elijo las dominadas, elijo un remo con barra, elijo, por ejemplo, un remo con mancuernas. Si me voy a la pierna, pues elijo una sentadilla, elijo unas zancadas, elijo un peso muerto, etc. O sea, tengo que elegir 3, 4, 5 ejercicios que me vienen bien para cada grupo muscular y a partir de ahí, aunque puedo ir rotándoles con el paso del tiempo, la idea es ir haciéndome fuerte poco a poco, ir subiendo el peso, ir subiendo las repeticiones y de esta manera, como digo, hacer que ese entrenamiento de fuerza funcione. Así que bueno, estos son algunos básicos. Obviamente hay más cosas que tenemos que tener en cuenta porque no solamente es esto, pero si cumplimos ese volumen, si cumplimos esa intensidad, esa frecuencia, si además hacemos una buena selección de ejercicios, esto nos va a ayudar a hacer una sobrecarga progresiva igualmente. Bueno, pues todo esto considero que son básicos que tenemos que cumplir sí o sí. Espero que los hayáis anotado, que los tengáis en cuenta, que los reviséis punto por punto en vuestra planificación. Y me lo podéis contar, me podéis escribir a través de lifters.es, podéis contactar conmigo, os podéis apuntar ahí a la newsletter para aprender mucho más acerca de todos estos temas. Y nada más, espero que os haya gustado el episodio y como digo, hayáis aprendido algo nuevo. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas, como siempre digo, en Spotify, Apple Podcast. Muchas gracias por estar ahí al otro lado una semana más y nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.